Para dar inicio al proceso de la colonización, debemos establecer la organización política y administrativa de la nueva colonia. Tenemos como autoridad superior al rey, quien residía en España junto con el Consejo de Indias, un órgano de consulta creado por el rey para que lo auxiliara en el gobierno de los territorios americanos. El virrey era designado directamente por el rey. Desempeñaba la máxima autoridad en funciones diversas: política, legislativa, judicial, fiscal, militar y religiosa. La Casa de Contratación de Sevilla fue creada por los reyes católicos en 1503 para administrar y controlar todo el tráfico con las Indias. También la Casa de Contratación se formaban a los pilotos para los viajes a las Indias bajo la autoridad del piloto mayor. Era obligatorio entregar allí informes y relaciones sobre lo descubierto para construir la cartografía. La audiencia era un tribunal de justicia formado por 4 oidores, quienes eran los encargados de escuchar los juicios y presidido por el virrey. El virreinato estaba dividido en 2 reinos, que en esos a su vez se dividían en distritos o corregimientos. Los gobernadores de los reinos fronterizos tenían la mayor autonomía, ya que no dependían de México, sino del rey. Durante la evangelización, se creó el grupo encomenderos, encargados de la custodia y resguardo de algo o alguien, dando gran solidez y ganancias al reparto administrativo, siendo que estos mismos trabajaban para los encomenderos y tenían que pagar su catequización encomendada por ellos. Dada esta obligación a los indígenas, fue catastrófico, siendo que tenían la obligación cada pueblo indígena de cumplir su parte de tributo, muriendo millones de indígenas durante el virreinato por el trato inhumano hacia ellos. Durante la evangelización se organizaban disciplinas propias y cuya función era extender la religión a idólatras impunes. Invadieron territorio, construyendo iglesias a su paso, junto a conventos y catecismos forzados. Invadieron primeramente el sur de México en 1523 a 1526. Gracias a esto los indígenas aprendieron costumbres, culturas y lenguas. Algunos se resistieron, pero fueron adoctrinados por la Santa Adquisición, que castigaba a los individuos que se oponían ante ellos. La conquista hace referencia al dominio de un pueblo o cultura, lo cual no era novedad para los habitantes del Nuevo Mundo. La conquista se estableció desde el 18 de febrero de 1519 hasta el 13 de agosto de 1521, lo cual podría considerarse como la primera etapa del proceso de descubrimiento, de conquista y dominio. Después de la conquista fue un cruce de los españoles y los habitantes nativos de América. También se puede considerar como la mezcla de distintas culturas, dando origen a una completamente nueva, por lo que se denomina como una mezcla racial y cultural entre los pueblos nativos y conquistadores. Tras el descubrimiento de América, los reyes les otorgaron permisos y privilegios a los conquistadores para apropiarse de las distintas tierras y tutelar a los indígenas a través de la encomienda, lo cual era una figura jurídica que permitía a un español cobrar un tributo a los pueblos indígenas a cambio de cumplir ciertas obligaciones. También debemos hablar sobre la conquista espiritual, la cual fue un proceso de evangelización producida por los españoles en 1521. Estuvo a cargo de las órdenes religiosas españolas, las cuales eran encargados a los misioneros. Tenían una labor ligada a la conquista. Tuvieron un papel fundamental en defensa de los indígenas, pero su verdadera misión siempre fue educarlos con la fe. En la primera etapa, los misioneros debían de hacer olvidar a los indígenas sus pasadas religiones. Eso, al no saber su idioma, construyeron iglesias sobre lugares sagrados. Mediante esto nació un sincretismo, a lo cual se refiere es el intento de unir doctrinas religiosas distintas, cuando se mezclan dos culturas o religiones. La principal adopta elementos de la otra y la hace propia. Esto se realiza mediante una simbiosis, es decir, las dos culturas religiosas se mantienen para dar lugar al nacimiento de una nueva. La evangelización nunca fue pacífica, ya que al negarse a ser conquistado espiritual o militarmente, desataba la ira y detonaba la violencia. La evangelización no siempre fue igual, ya que inició por Mesoamérica y terminó expandiéndose hasta México en distintas etapas y con distintos personajes. Entre la serie de cambios que hubo en la conquista, cabe resaltar tres: un cambio en la estructura social, con un favoritismo y forma piramidal, teniendo como prioridad a los españoles y criollos, pasando a los mestizos, indígenas y esclavos a segundo plano. El segundo cambio fue una numerosa cantidad de enfermedades traídas de la llegada de los conquistadores. El segundo fue una numerosa cantidad de enfermedades traídas con la llegada de los conquistadores, y una epidemia de viruela y sarampión que afectaron a los indígenas al no contar con defensas para estos virus. Por último están los cambios en las edificaciones,
reemplazando los españoles los templos y altares paganos de los indígenas por sus asentamientos e iglesias católicas.